AMLO destaca relanzamiento de servicios de tren de pasajeros en Día de la Revolución Mexicana. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a más tardar el 15 de enero de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho público este lunes 20 de noviembre, como lo anticipó, el decreto con el que el gobierno de México plantea asignar a las Fuerzas Armadas responsabilidades en el servicio de trenes de pasajeros. Con el decreto, por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano, el gobierno de López Obrador busca potenciar y modernizar el sistema ferroviario nacional. El presidente ha destacado que esta decisión se enmarca en la visión de su administración de utilizar los recursos y capacidades del país de manera integral, aprovechando la experiencia y el compromiso de las Fuerzas Armadas para contribuir al desarrollo en áreas más allá de su función tradicional. Además, dentro de su plan de revivir los trenes de pasajeros, por el decreto se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Además, en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que les fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024. En caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido, el gobierno federal podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso, a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. El decreto especifica las primeras 7 rutas que se concesionarán, y estas rutas de proyectos de trenes de pasajeros son Tren México-Veracruz, Coatzacoalcos, Tren Interurbano AIFA-Pachuca, Tren México-Querétaro-León Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima, Guadalajara e Irapuato, así como México-San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, también México-Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y por último Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. De acuerdo con el decreto publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, el ferrocarril desde su nacimiento en el mundo en 1769 ha jugado un papel fundamental en el progreso socioeconómico de las naciones, sin ser México la excepción. El ferrocarril en México fue crucial para el desarrollo de fines del siglo XIX y principios del XX. Fomentó la integración del territorio nacional, redujo las distancias y facilitó el movimiento de personas y mercancías, argumenta. Además, su construcción permitió la explotación de recursos en zonas remotas, estimuló la agricultura y la minería y favoreció el establecimiento de nuevas poblaciones y el crecimiento económico. Destaca que en 2023 se cumplen 150 años de la instalación del primer ferrocarril de pasajeros en México, que iniciara el presidente Benito Juárez y concluyera Sebastián Lerdo de Tejada de México a Veracruz. Posteriormente, la red ferroviaria conectó a México con los mercados internacionales, principalmente con Estados Unidos, lo que incrementó el comercio y la inversión extranjera, sostiene. Señala que fue una desgracia el que el presidente Ernesto Zedillo, continuador de la política salinista, haya privatizado los ferrocarriles en México. Menciona que el 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, con la cual se sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles, a fin de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones. En consecuencia, el 12 de mayo del mismo año se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual permitió al Ejecutivo otorgar el 84.5% de las vías principales existentes a manos de privados. Advierte que es de interés del Gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas.
El ferrocarril, refiere, representa un transporte público económico, menos contaminante, más seguro y la mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?